Saludamos a la amada audiencia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios esté y repose en cada corazón en este nuevo día donde Dios ha renovado su misericordia, permitiéndonos estar nuevamente compartiendo un programa más de esta emisión Sin Fronteras. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, oyentes de este programa, y rogándole a Dios que hoy nos esté guiando nuevamente a través de la presencia de su Espíritu, y en el nombre de Jesucristo estamos hoy compartiendo desde este lugar, donde le pedimos a Dios que este programa pueda ser de beneficio para cada vida, para cada uno de aquellos que están encaminando sus pies cada vez más y más en la voluntad de nuestro Dios. Queremos colaborar nuevamente con la palabra de Dios, ¿sí? Con que podamos compartir con ustedes las verdades del Evangelio de Cristo. Estos 66 libros que tenemos para poder ser edificados y alumbrados en la verdad del Evangelio. Esta verdad que no nos permitirá desviarnos de esta única verdad, sino que realmente podamos seguir los pasos de nuestro Señor, que nos enseñó en su ministerio terrenal y a través de estos apóstoles, de los 12 apóstoles, de todas estas escrituras que nos han dejado para que podamos caminar este camino que resta aquí en la tierra, o si el Señor nos viene a buscar antes o algunos partamos a su presencia. Pero bueno, vamos en esta tarde a darle gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar emitiendo este programa Sin Fronteras. Ahí tienen una parte para suscribirse al programa y también tenemos un like que se le puede dar me gusta. Pero más allá de todo esto, quiero que puedan compartir esta palabra con otros, que pueda ser regada esta palabra, ¿sí? Creo que cada vez que hablamos de las verdades del Evangelio, no solamente para quedarnos nosotros con lo que oímos o entendemos que viene de parte de Dios, sino de poder compartirlo con otros, para que otros también puedan crecer en la luz de la palabra. No debemos de ser egoístas, sino que podamos compartir con otros si ustedes creen y si el Espíritu de Dios les da testimonio, porque el Espíritu de Dios da testimonio las cosas que vienen de parte de Dios y no. Si les da testimonio de que es un programa de bendición, yo les quiero pedir encarecidamente que lo compartan. Compartan con aquellos que tal vez no tienen la luz del conocimiento de la verdad, porque muchas veces caemos en el error de que solamente la palabra o la Biblia la puede leer un ministro, sino que todos somos y todos tenemos que ser partícipe de las enseñanzas que los apóstoles dejaron escritas para nuestro crecimiento espiritual. Por eso, amigo, amiga, hermano o hermana que está sintonizando esta emisión, te comparto en esta tarde que puedas compartir con aquellos que tú conoces, con aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios y aquellos que necesitan ser edificados en la verdad de Dios. Hoy voy a compartir en el libro de Amós, ¿sí? Uno de los profetas del Antiguo Testamento, alguien que evidentemente fue elegido, llamado y ungido por Dios para transitar este camino que en realidad era un camino para que Israel pudiese transitar. Y vamos a ver lo que produce muchas veces la desobediencia de la verdad. Y no solamente qué produce la desobediencia de la verdad, sino contra qué nos encontramos cuando nosotros tratamos de nuestra humilde posición de confrontar con la verdad la mentira. Porque en esta etapa en la que la Iglesia de Jesucristo está transitando, donde vemos que la apostasía cada vez más y más avanza más y más con pasos agigantados, evidentemente nada de lo que no ya haya sido escrito en la palabra de Dios, advirtiéndonos que vendrían estos tiempos de apostasía, estos tiempos donde nosotros encontraríamos un montón
de cosas erróneas y malversaciones que usan algunos llamados ministros para con la palabra de Dios, ¿sí? Por eso cada día que tenemos la oportunidad de poder compartir, le pido al Señor y al Espíritu Santo que podamos realmente tener esa capacidad de poder discernir las cosas que provienen de Dios y las cosas que provienen del mundo. Ustedes saben que en este tiempo iba a haber muchos disfrazados, ¿sí? Muchos disfrazados de ovejas, y por dentro dijo el Señor que serían lobos rapaces, y que deberíamos de tener cuidado, porque ya el Señor de antemano nos previno de las cosas que estarían pasando y de las cosas que van a pasar. Pero para poder alcanzar este discernimiento, nosotros debemos de conocer los fundamentos de la palabra, ¿sí? Debemos de conocer las Escrituras, debemos de conocer todo este tipo de advertencias que se nos ha y se nos viene dando a través de la palabra de Dios. Ustedes saben que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, y podemos constatar cada día con las cosas que nosotros vemos alrededor del mundo, con aquellos acontecimientos que están pasando, los que pasaron y los que van a pasar, la veracidad de las Escrituras. Es tremendo ver, hermano, la exactitud de la palabra de Dios. Por eso creo que cualquier incrédulo que se tomase un tiempo de leer la palabra de Dios, verdaderamente terminaría creyendo en la veracidad de la presencia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando vino y murió en la cruz del Calvario para darnos vida. Sin duda no quedaría ninguna duda de que Dios es tan real como nosotros, ¿sí? La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y cómo realmente podemos ver este camino, que es el único camino que lleva al Padre, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre hoy vamos a compartir la palabra, y estábamos leyendo de Amós, cómo evidentemente conformado y ya declarado en la palabra de Dios como un profeta de Dios, cómo increpaba al pueblo, y no solamente al pueblo, sino a las autoridades, aquellos que estaban en una posición de liderazgo, aquellos que muchas veces, al ser increpados por la palabra de Dios, muchas veces no tenemos buenas respuestas, sino que evidentemente ahí podemos ver cuáles son los frutos que hay en estas personas para contradecir lo que es la verdad. Por eso vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a ir leyendo algunos versículos, y conforme a lo que el Señor nos esté dando vamos a estar compartiendo. Vamos a entrar en el libro de Amós, ¿sí? Y les quiero compartir, vamos a leer en el capítulo 7, vamos a leer algunos versos a partir del 10. Y dice la palabra de Dios: Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jorobam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: Vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes,
y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. En estos versículos, acá podemos ver claramente cómo comenzaba a ver esa controversia de la verdad contra la mentira. Porque nosotros vemos que Amós, ¿sí?, comenzó a declarar, si ustedes leen todos los capítulos de Amós, ustedes van a ver ahí cómo Dios comenzó a declarar que iba a haber juicios contra Israel, que deberían de apartarse y debían de apartarse de la idolatría, del amor al dinero. Y vamos a ver en consecuencia a estas palabras muchos versículos de los cuales nos van a dar ese enfoque de las cosas que perseguía Israel en ese tiempo. Y por eso Dios levantó a Amós. Y vamos a ver, Amós, el significado de la palabra Amós quiere decir carga. Y si nosotros vemos qué carga Dios le había puesto a Amós, que no era profeta ni hijo de profeta, sino era alguien que Dios seguramente vio su corazón y lo escogió y lo envió con un propósito que Dios conocía, y que evidentemente muchos hombres, cuando hay cosas que tocan, hay cosas que duelen, ponen en duda muchas veces esta persona que ha sido enviado, ¿sí?, o que tiene un liderazgo que tal vez solamente Dios sabe, ¿sí? Y por eso quiero leer. Dice que es un nombre apropiado para quien fuera sacado repentinamente de su medio rural, ¿sí?, y dada la carga de servir como profeta. Si bien Amós era oriundo de Tecoa, de Judea, ejerció la mayor parte de su ministerio en el reino del norte. Se consideraba que Amós profetizó 3 años durante el reinado de Jeroboam. Dice que Amós fue muy contemporáneo con los profetas Osea, Miquea, Isaías y Jonás, ¿sí? Y su llamado al arrepentimiento y advertencia sobre la destrucción de Israel le colocaron en una posición poco popular ante el pueblo, ya que él ministró durante el periodo de mayor prosperidad material y éxito político de la nación. Ahora acá nosotros podemos encontrar una controversia de cuánto amor había hacia lo material, y no solamente hacia lo material, porque nosotros podemos ver en los siguientes versículos cómo evidentemente era un pueblo que estaba enfocado sobre lo que era material, y no solamente sobre lo que era material, porque infundía también en mezclarse con las naciones paganas, ¿sí? Porque nosotros podemos ver cómo empezó a haber idolatría adentro de Israel, ¿sí? Y cómo ellos tenían una plena seguridad de que Dios estaba con ellos, aún ellos sabiendo que lo que estaban haciendo estaba totalmente en contra de la voluntad de Dios. Ellos creían que Dios no iba a emitir juicio. ¿Por qué? Porque ellos estaban donde estaba el templo de Dios, ¿sí? Es como hoy podemos traspasarlo al tiempo actual. Cómo hay hombres y mujeres amadores de sí mismos, hombres y mujeres que caminan en total desobediencia. Y usted o nosotros podemos ver que en esos lugares hay una cierta prosperidad material, pero no espiritual, porque evidentemente ya desde antes está proclamado los juicios que caerán sobre aquellos que realmente hagan de la palabra de Dios una malversación, y no solamente una malversación, sino con fines lucrativos, que es lo que hoy nosotros podemos ver con más amplitud en todo lugar, ¿sí? Entonces, fíjense en que acá nosotros vemos
que el sacerdote Amasías le dijo al rey que la tierra no podía sufrir las palabras de Amós, porque ellos estaban muy cómodos. Pero cuando el Señor levanta a Amós y lo envía a profetizar, Amós solamente obedecía a Dios y Amós declaraba las palabras que Dios ponía en su boca. No como muchos profetas hoy en día que dicen y hablan solamente de prosperidad material. Y muchas veces vemos que Dios no ha hablado, que ellos hablan de su propio corazón o de su propio afán por creer que pueden manipular las cosas de Dios, cuando ya sabemos los juicios que están declarados en la palabra que ocurriría con aquellos que quisiesen hacer mercadería, quisiesen hacer aquellas cosas que nacen de corazones corruptos, de hombres corruptos, de aquellos que se declaran como profetas de Dios y lo único que hablan es mentira de su boca. Entonces, ¿y a cuántos hacen errar en el camino? Pero también acá tenemos que tener una observación de por qué muchas veces hay parte del pueblo que es engañado por la falta de conocimiento en la verdad del Evangelio, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que acá Jeroboam era el rey y teníamos a Amasías, que era el sacerdote y estaba en una posición de liderazgo donde evidentemente se estaba confrontando la verdad con la mentira. La verdad de parte de Amós, ¿sí? Y Amasías, que se aliaba con el rey diciendo que se fuese a profetizar a otro lado y no en el santuario del rey, no en el lugar ese, como en muchos lugares hoy puede pasar, hermano. Como en muchos lugares donde usted va a confrontar con la palabra, no por contender, no estamos hablando de contender o porque uno en sí esté buscando gloria de los hombres, sino que aquel siervo o sierva, hijo de Dios, que ha sido llamado para predicar las verdades del Evangelio, ¿sí? Sobre todas las cosas, lo primero que tiene que tener en cuenta es que si es ministro de Dios, tiene que buscar agradar a Dios y no a los hombres. Mire, yo creo que de la única forma en que Dios apoya una obra, que Dios apoya una prédica, es todo lo que proviene de Él y solamente de Él y en su verdad y en su conocimiento, porque ni siquiera, hermanos, podemos darnos el lujo, entre comillas, de decir que tenemos habilidades propias para poder ministrar las cosas que vienen de parte de Dios. Si el Espíritu Santo no respalda, en vano el hombre trabaja. Si usted está ocupando un lugar de liderazgo donde Dios no lo llamó, ¿sí? Retírese, siéntese y espere si en algún momento en la voluntad de Dios usted es llamado. Pero, ¿sabe? Cuando realmente no hay un llamamiento de parte de Dios a poner las manos en el arado, difícilmente nosotros podamos continuar con esa tarea, porque evidentemente sin el respaldo de Dios, las cosas de Dios no se pueden hacer. Entonces, no basta con tener una predisposición de querer hacer algo. Preferentemente hay que esperar que sea Dios quien lo llame, para que Dios lo pueda revestir, ¿sí?, de la armadura, del poder de Dios, de la presencia del Espíritu, que sea ungido por Dios. Mire, acá en la introducción de quién era Amós, estamos leyendo que él no era ni profeta ni hijos de profeta, que él estaba cuidando, él era ganado, él estaba cuidando, él era pastor, ¿sí?, de ganado estamos hablando. Y mire, Dios lo llamó a él
a profetizar. Y profetizó durante 3 años en el reinado de Jeroboam. Y vemos que era una corrupción tremenda, moral, social, ¿sí? Y evidentemente, ¿qué podemos observar en esta palabra? Nosotros podemos observar lo que hoy pasa en día. ¿Sabe? Hay muchos lugares donde se hacen o se trata de hacer cosas sociales donde si Dios no lo llamó, si Dios no lo envió, no se meta en algo que Dios no lo ha enviado a hacer, ¿sí? Mire, a veces nos dejamos regir más por nuestros sentimientos humanos, ¿sí?, que por la voluntad de Dios, a través de su Espíritu, que es el que nos va a afirmar y confirmar en las cosas que Dios ya ha predestinado desde antes de mano para aquellos que iban a ser llamados a las labores de predicar, de enseñar, de profetizar, ¿sí? Pero hermano, de todo corazón, si Dios no lo ha llamado, hay que dar un paso al costado y esperar en su voluntad en el momento en que Dios diga: ahora, hijo mío. Y vamos a ver, quería leer miren, dice el capítulo 8, verso 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque evidentemente a la verdad generalmente se le huye, porque es confrontarse con los hechos de uno mismo. Y la verdad, como decimos a veces, duele. Pero la verdad, en la verdad, no duele, hermano. Trae gozo, ¿sí? Trae lo que nosotros necesitamos para mantenernos firmes en los caminos de Dios. Por su gracia, nosotros estamos donde estamos. Y por su gracia, nosotros debemos darle gracias a Dios cada vez que estamos y tenemos la oportunidad de ser encaminados en la verdad. Y la verdad, muchas veces, difiere de lo que nosotros pretendemos o queremos, ¿sí? Porque muchas veces entramos en un formato de que definitivamente terminamos haciendo lo mismo que hace el mundo. Vio que en el mundo hay cantantes, ¿sí? Y a uno le puede gustar un cantante y a otro no. Y cuando usted se enfrenta con esa persona, que a esa persona le gusta tal cantante y a usted no, ya ahí hay una diferencia. Y al que le gusta seguramente lo va a defender a rajatabla, como hay un dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente para él todo lo que él canta es perfecto, ¿sí? Entonces nosotros vemos cómo hoy en día se defiende a líderes, tal vez, que sin tener el conocimiento absoluto de que el líder le está transmitiendo a usted las verdades del Evangelio, uno se pone en controversia, ¿sí?, defendiendo lo indefendible y defendiendo lo que ignora por la falta de conocimiento en la palabra y por la falta de tener ese afirmamiento en dejar que el Espíritu Santo les muestre a usted lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿sí? El Espíritu mismo va a darle testimonio a usted de lo que proviene de Dios y lo que no. ¿Sabe? Mire, no nos va a alcanzar hoy, y me gustaría seguir compartiendo este libro que nos va a dar mucha enseñanza para que nosotros
aumentemos el conocimiento en la verdad de la palabra, y cuando realmente Dios está enviando su verdad a través, tal vez, de un hermanito que está sentado en la última silla y que nadie ha puesto los ojos en él, pero tal vez Dios sí, y tal vez esa persona sea la que en algún momento enfrente la mentira con la verdad. Nosotros hemos sido llamados a que contendamos. Mire, yo quiero leer un versículo en el libro de San Judas, ¿sí? En el capítulo 1 y el verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sabe? Contender es discutir, ¿sí? Es tratar de que la persona salga del error, pero eficazmente. ¿Y cómo podemos nosotros contender eficazmente con la palabra de Dios? Es teniendo conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Es saber de que hemos sido instruidos por la palabra de Dios en el conocimiento de la verdad. Y haber dejado y dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad. Entonces va a ser la forma de que eficazmente nosotros podamos contender con la verdad, enfrentando la mentira con la palabra de Dios. No para buscar gloria propia, ni creer ni creerse que somos especiales, sino que aún por nosotros mismos debemos orar para que Dios nos ayude a nunca caer en el error. Porque, ¿sabe? La mayoría de los grandes opositores a la verdad, aquellos que se llaman ministros del Evangelio, han salido de adentro de la iglesia y hoy son enemigos de la cruz. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted busca su gloria propia, cuando su trabajo en el Señor está fundado en lo que usted puede hacer como persona, ¿sí? Haciendo, ¿sabe lo que hace usted consciente o inconscientemente? Es decir, que la muerte de la cruz del Señor no fue completo, sino que necesitó que usted hiciera algo particular para ayudarlo a Él a que nosotros podamos ser salvos, no solamente por lo que Él hizo en la cruz, sino también por los méritos que nosotros como personas podamos tener. Y le voy a decir algo, hermano, está totalmente equivocado. Y eso es una herejía encubierta, ¿sí? Eso es divagar en las verdades del Evangelio. Hermano, Cristo Jesús hizo un sacrificio en la cruz, murió, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Y por Él fuimos salvos, no por mérito propio. Y le voy a decir otra cosa. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sentimos una y otra vez, se predica la palabra a medias? No sentimos que esa palabra esté respaldada por el poder de Dios, porque evidentemente hay una mezcolanza de cosas, y nosotros debemos advertir en este tiempo que necesitamos ver los frutos de aquel que está dirigiendo una congregación. Mire, hermanos, es necesario que nosotros en este tiempo podamos discurrir a través de la verdad, de la palabra, aquellas cosas que nosotros escuchamos y vemos, para que no cometamos el error de caer como muchos han caído, aún tal vez no solamente por el desconocimiento de la palabra, porque ya su corazón estaba corrompido. Porque, mire, hay tantas malversaciones que uno puede escuchar y ver,
y aún siguen siendo transmitidas de boca en boca como verdades e influyen en la vida espiritual de la persona, ¿sí? Mira, hermano, cada ministro que hoy predica la palabra de Dios tiene que hacerlo con mucho convencimiento de que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y solamente puede haber un conocimiento de que está siendo dirigido por el Espíritu Santo si usted verdaderamente tiene una búsqueda y un corazón entregado a la voluntad de Dios, ¿sí? Para que Dios pueda respaldar todo lo que usted haga en su nombre. Porque recuerden que el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, en mi nombre. No en el nombre de su pastor o en el nombre de su maestro, no. Piense bien en lo que le acabo de decir. En mi nombre, dijo el Señor. Y aquella persona que se crea con autoridad de poder sacar la centralidad del Señor en un lugar de culto, está caminando en lugares peligrosos, ¿sí? Porque el Señor dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Así que, hermano, usted puede hacer millonadas de cosas que si no están en la voluntad del Señor, usted está ocupando su tiempo en cosas que Dios no le ha mandado hacer. Por eso, hermano querido y amado, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en un próximo programa tal vez sigamos compartiendo este capítulo de Amós, que es muy interesante y muy profundo. Yo los invito a que lo lean, ¿sí? Y que le pidan al Señor que realmente los pueda conducir por el camino de la verdad. Desde acá, desde este humilde lugar, nosotros queremos compartir con ustedes las verdades del Evangelio. Todos nos podemos equivocar, hermano. Todos podemos llegar a equivocarnos, ¿sí? Pero ¿sabe qué pasa? Cuando usted en su corazón ya ha puesto la malicia de retorcer la verdad de la palabra de Dios, usted ha sido corrompido, ¿sí? Usted ha sido corrompido, hermano. Usted debe regresar a la verdad, parar o estar quieto y preguntar por las sendas antiguas. Hemos llegado a la finalización de este programa nuevamente sin